Bueno, acá estamos con la licenciada Verónica Casiraga, residente del Hospital Italiano, ex jefa de residentes, trabajó en el Hospital Italiano y actualmente hace clínica en niños. Ella es licenciada en fonoaudiología, no sé si lo dije. Es la creadora de Encuentro Fono y la creadora de los juegos de Chirimbolo. Sí, junto con otra forma más, con Alejandra. Con Alejandra Getar. Bueno, la idea de estos episodios es poder llegar a la gente, al público en general, para poder contarle cuáles son los hitos esperables del desarrollo del lenguaje en niños pequeños, para poder ofrecerles pautas de alarma y que puedan consultar oportunamente cuando sea necesario. Bueno, hoy vamos a hablar de hablantes tardíos y trastornos del lenguaje y qué pasa con la exposición temprana a pantallas, sobre todo en niños pequeños de 0 a 3 años. Vero nos va a contar qué diferencia hay para empezar a hablar, cómo nos damos cuenta si un niño es un hablante tardío o tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje. Bueno, gracias por la invitación, primero. Sí, es importante para por ahí darnos cuenta de cuál es el efecto negativo que hay en las infancias o en los chicos de la exposición a las pantallas, tener en cuenta qué es lo que tendríamos que esperar que esté sucediendo. Y de ahí, bueno, cuando esto no sucede, cuáles son los diagnósticos o las identificaciones que nosotros, los y las fonoaudiólogas, hacemos para ver si hay que intervenir o no. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que al año tienen que aparecer las primeras palabras. Pero esto no es del 0 al todo, no es que los chicos de repente no tenían ninguna interacción y al año empiezan a hablar. Durante todo el primer año de vida se van dando diferentes momentos o instancias de comunicación entre los adultos o los hermanos o los que más cercanos sean al bebé y el niño. Durante todo ese tiempo se va dando como se llaman protodiálogos, donde a partir del balbuceo, de emisiones de vocalizaciones, los chicos empiezan como a practicar lo que después va a poder llegar a ser el estadio de las primeras palabras, que es cerca del año. En general se dice que, al año tienen que estar las primeras palabras. Esto es un aproximado. Puede ser a los 10 meses, puede ser al año y 2 meses, pero tratamos de no corrernos de eso porque ya la ausencia de las primeras palabras puede ser un signo de alarma. O al menos un motivo como para, a ver qué es lo que está sucediendo, que esto no aparece. Porque hay un montón de razones por las cuales esto podría ocurrir. En el primer año de vida los chicos ya empiezan no solo a hablar, o sea, nosotros detectamos a partir del habla, pero el lenguaje es mucho más que hablar. Los chicos se comunican a partir de gestos, a partir de la mirada, a partir de la orientación del cuerpo. Comprenden lo que el adulto les dice. Para los 6-7 meses los chicos pueden estar prestando atención a la mamá o a quien sea, ¿no? Durante un periodo de 5 o 10 minutitos, los dos estar atentos con las mismas cosas. Pensamos cuando empiezan las primeras comidas que la mamá le da de comer a la cuchara y los bebés siguen la mirada de la madre, la cuchara, la papilla, la mirada. Todo eso se llama lo que nosotros llamamos atención conjunta y es de alguna forma como el cimiento quizás más importante para después el desarrollo del lenguaje. Porque si nosotros no podemos estar atendiendo a lo mismo con otra persona, difícilmente podamos organizar una conversación, porque la conversación y hablar es con el otro e implica estar prestando la atención a lo que el otro me está diciendo. Eso ya está así desde los 6-7 meses. Los chicos empiezan a explorar a partir de esa edad como con más acción, empiezan a explorar, empiezan a hacer peticiones a los padres, a señalar, a mostrar, a responder con sonrisas y con respuestas adecuadas a lo que los otros le dicen o les dicen. Y también comprenden, si yo le digo, un nene de 10 meses, tráeme las zapatillas, por ahí las pueden ir a buscar. Y ahí como que se va construyendo como el andamiaje para lo que va a venir después, que es el desarrollo propio del lenguaje. Entonces esperamos que para el año aparezcan las primeras palabras. Si esto no sucede, ahí ya tenemos como el primer signito de alarma o la primera bandera roja, como se llama. Del año a los 2 años, los chicos son como esponjas de palabras
y rápidamente empiezan a incorporar, empiezan tímidamente con 1, 2, 10 y después hacen un crecimiento exponencial para llegar a los 2 años con muchas más de 50 palabras. Está como una bandera roja que no lleguen a los 2 años, o sea, que si llega un chico a los 2 años con menos de 50 palabras, tenemos que estar atentos. Esto no quiere decir que a los 2 años sea normal que haya 50 palabras. Tiene que haber bastantes más de 50. 50 es el punto de corte para preocuparnos. 6.51 también nos vamos a preocupar. 6.52 también. Porque uno puede ser medio inexacto en el conteo de las palabras. Claro. Está bueno que los papás se empiecen quizás a inmiscuir y a tener más registro del lenguaje de los chicos contando las palabras y contando cuándo aparece una, cuándo aparece otra. Y si uno empieza una semana y cuenta que aparece una palabra, la otra semana empieza y cuenta que aparece otra palabra, y de repente a las 3 semanas ya no puedo contar porque van apareciendo un montón, bueno, ahí nos quedamos tranquilos, porque ese es el desarrollo esperable del lenguaje. Ahora, si pasa un mes y yo sigo con las mismas palabras y no se van incorporando más que a cuentagotas nuevas palabras, bueno, ahí tenemos también otra bandera roja que después las vamos a pasar en limpio para que queden en claro. Entonces, para hacer un resumen, estamos hablando de los prerequisitos, como le decimos nosotras las fonoaudiólogas, y Vero ahora estaba contando lo que nosotros también le decimos la explosión léxica. Uh-huh. Claro, que es que de repente se empieza a armar eso, y eso es un proceso que sí, del año a los 2 años es muy rápido. Que haya mucha cantidad de palabras les permite a los chicos empezar a armar frases y salir de una habla telegráfica. Ahora, para que puedan armar frases, tiene que haber palabras de diferentes tipos, no solo nombres. Van apareciendo acciones, van apareciendo adverbios de afirmación, de negación, aparecen también adjetivos, grande, chico, lleno, vacío, palabras que les generan a los chicos acción, como el más, dame, tomá, términos sociales como hola, chau. Todo eso pasa rapidito entre el año y los 2 años. Eso es lo que podemos esperar a esa edad. Sí, digamos que, o sea, cuando el desarrollo se da de manera, o sea, dentro de lo esperable, se dice que los chicos aprenden el lenguaje de manera como que no es que es algo que uno le tiene que enseñar. Exacto, porque el lenguaje en sí, claro, quizás más que aprenderse, podemos pensar que se desarrolla, sucede. Sucede por el hecho de, o sea, es algo que es inherente al ser humano, el lenguaje, la capacidad de desarrollar una lengua, sucede por estar con otros, por interactuar, como practicar, pero no necesita, a diferencia de la lectoescritura, una enseñanza explícita. No es que yo te tengo que enseñar. Eso no quita que de repente, si miramos las cosas que tenemos o una imagen, podamos nombrarle y marcarle, que eso es hacer como una estimulación en realidad. Pero en sí mismo no estamos enseñando el lenguaje, sino que estamos enseñando palabras, más que otra cosa. Claro, sea como de manera inherente al desarrollo. Bueno, y qué importante esto que decías de prestarle atención al otro cuando, o sea, en este caso un niño, ¿no? Cuando nos quiere decir algo, como prestarle atención, pero prestarle atención de verdad, ¿no? Mirarlo a los ojos, tratar de entender qué es lo que nos quiere decir más, que en realidad no tanto al cómo, si es que es un nene que tiene alguna dificultad o una disfluencia, por ejemplo, o tiene algún trastorno de sueño del habla. Claro. No, prestarle más atención al contenido que a lo que está tratando, o cómo le sale, ¿no? Decir. Y esto lo relaciono con lo que estábamos hablando antes en relación a las pantallas, ¿no? Que el tiempo que estamos en contacto con los chicos es importante estar conectados y tratar de buscar por ahí un rato por día, ¿no? Tratar de, no digo de sacar las pantallas porque sería algo como eliminarlas es imposible, pero bueno, tratar de traer un poco de, no sé si conciencia es la palabra, pero de hacer difusión de qué es lo importante en relación a esto de poder construir juntos el lenguaje, que es lo que va a pasar durante toda la infancia y hasta la adolescencia también, poder dar pautas a las familias y, bueno, en relación a esto de las pantallas, poder poner un límite, ¿no? Sabemos que hasta los 2 años, de 0 a 2 años, la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, sugiere no exponer a los nenes
a las pantallas, y de los 2 a los 4 años, creo que era media hora por día, si no me equivoco. Sí, la Sociedad Americana de Pediatría dice hasta los 18 meses nada de pantallas, excepto videollamadas. ¿Por qué? Porque en la videollamada estás en interacción con otro y estamos hablando con otra persona. Y después, hasta los 5 años, no más de 1 hora por día. Bueno, yo le quiero preguntar a Vero si, por ejemplo, mi hijo tiene 2 años y medio y dice pocas palabras. O sea, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué tengo que hacer como madre? Bien. Bueno, primera cosa, puedes charlarlo con el pediatra, obviamente, pero sí, si a los 2 años y medio no dice pocas palabras o no tiene palabras, hay que hacer una evaluación con una fonoaudióloga que se dedique al lenguaje. Fonoaudiólogas hay un montón. Nosotras lo que hacemos es hacer una evaluación a partir del juego y de herramientas formales de los chicos para tratar de ver, bueno, qué es lo que está sucediendo. La demora en el lenguaje está ahí. Siempre, en general, el motivo de consulta es porque hay una dificultad o una demora en el lenguaje expresivo, es decir, en este caso que hay pocas palabras. Y nosotros lo que vamos a ver con la evaluación es si lo que está sucediendo afecta solamente a la parte expresiva del lenguaje, afecta también a la comprensión del lenguaje o afecta también a la comunicación. En general, dividimos la evaluación en estas 3 vertientes y ver lo que está pasando. Si hay un problema en la comunicación, bueno, es importante que lo diagnostiquemos a tiempo, que lo identifiquemos a tiempo, porque esto puede traer aparejados un montón de otros diagnósticos. Los chicos siempre se comunican. Si hay alguna dificultad igual en esto y esto no es adecuado a su edad, se deriva para hacer todas las evaluaciones pertinentes. Si hay alguna dificultad en la comprensión, lo mismo, y si hay una dificultad en la parte expresiva del lenguaje, en general cuando son chiquititos es lo que se conoce como hablantes tardíos, que es una condición que se presenta cuando hay un inicio tardío del lenguaje. No se habla ya de retrasos en el lenguaje como sucedía hace un tiempo. Ese término como que se fue como desterrando, porque además por ahí se hablaba de retrasos del lenguaje hasta los 8 años y era un término que confundía más que ayudar. Entonces ahora sí hablamos de que el niño que a los 2 años y medio tiene pocas palabras, no arma frases, o sea, no las combina, no las combina, es un hablante tardío, tiene la condición de ser un hablante tardío. Esto ya de por sí requiere tratamiento fonoaudiológico. A veces ese tratamiento es con el nene todas las sesiones, con el nene y los papás, ¿no? Porque es chiquitito, y otras veces se dan pautas, se espera, se lo vuelve a ver y se va viendo durante un periodo de 5, 6, 7 meses a ver cómo va evolucionando el lenguaje. El se espera no es esperar que ya va a hablar, es mientras se hacen un montón de cosas, se espera para atenderlo en el consultorio. El trabajo siempre es con los papás, cuando un nene es chiquitito, con los papás y con el niño o la niña en cuestión, porque quienes deben estimular el lenguaje son los padres y a veces eso no es tan sencillo de hacer. Claro. Dentro de, para no irme tanto por las ramas, de los diagnósticos, entre comillas, porque cuando son nenes chiquititos en realidad no hablamos de diagnóstico, pero sí de identificar qué es lo que está sucediendo, es importante que podamos identificar si nuestro paciente en cuestión es un hablante tardío o si tiene un compromiso en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación, que puede estar afectando a la comunicación, por ende a la comprensión, por ende a la expresión, o puede estar afectando la comprensión y la expresión. En ese caso son compromisos en el desarrollo del lenguaje. Esa es una nube ahí medio diagnóstica que quedó en la fonoaudiología, que no hay ninguna etiqueta que le entre, pero sí es importante que identifiquemos que eso está sucediendo más allá de que no se le ponga un nombre preciso. Claro. Y después la condición de hablantes tardíos. Hasta los 3 años y medio no se puede hablar de un diagnóstico en el lenguaje porque ahí pueden estar sucediendo muchas cosas y no necesariamente estemos ante una condición de patología, ¿sí? Claro. Puede ser simplemente algo que pasa y que se resuelva. La gran mayoría de los hablantes tardíos resuelven y resuelven bien. Es baja la proporción en general de aquellos niños que empiezan a hablar más tarde que después van a tener un trastorno del lenguaje o un trastorno del lenguaje y de la comunicación. Claro. Pero es importante que nosotras los miremos porque cuando estamos ante esta situación no sabemos prospectivamente cuál de estos chicos va a ser el que resuelva bien o va a ser el que vaya hacia el camino de un trastorno. Claro. Todos los chicos con un trastorno del lenguaje empiezan a hablar más tarde y esa es la razón por la cual no se puede esperar
O sea, esa es la razón por la cual el esperar que ella va a hablar no debe estar. Es esperar, bueno, no, evaluemos y veamos qué sucede. Claro. Hasta los 3 años y medio no se puede hablar del trastorno del lenguaje por una cuestión de edad. En realidad es una convención arbitraria, un poco pensada en la evidencia, que se organiza esto desde la medicina. No es algo que nosotras hayamos decidido, pero en general adherimos bien. Y ya si después de los 3 años y medio, si algo en el lenguaje no está bien, podemos hablar de trastorno del lenguaje. ¿Sí? Claro. Y bueno, se dice siempre que el niño que tiene un trastorno del lenguaje es más reticente al tratamiento, como que continúa con las mismas dificultades que aquel que es un simple hablante tardío que va a resolver. Claro, el hablante tardío a veces tarda en resolver igual, porque están estos chicos que por ahí antes se hablaba de retrasos simples del lenguaje, que en general resolvían cercanos de los 5 o 6 años. Los chicos que resuelven cerca de los 5 o 6 años, en general es el mismo proceso que lleva un poco más de tiempo. Claro. Los chicos que tienen un trastorno del lenguaje, no. El trastorno del lenguaje es una condición del neurodesarrollo que los va a acompañar a lo largo de la vida. Siempre esta dificultad va a estar, lo que no quiere decir que digamos que nosotras no podamos bajar los efectos de esta condición del trastorno del lenguaje. Por eso es importante, claro, que vayan a primero a hacer la evaluación y después que continúen el tratamiento. Bueno, y en relación a las banderas rojas y a las sugerencias a los padres, ¿qué podemos como decirles o qué es lo que deberían hacer? Bien, bueno, un poco las banderas rojas las fuimos diciendo. Si al año un chico no dice sus primeras palabras, hay que hacer una consulta. Si a los 2 años tienen menos de 50 palabras y no las combinan, hay que hacer una consulta. Si el desarrollo del lenguaje viene lento, si al año, por ejemplo, no responden a su nombre, no responden al no puede seguir una orden de ejecución de una acción, por ejemplo, esto que decíamos antes, tráeme las zapatillas. Si a los 3 años se les tiene que entender también. Alguien que no lo conozca tiene que poder entender cuando habla, y a los 3 años ya empiezan a hacer un pequeño relato, te cuentan cómo les fue en el jardín, o si vieron una película, cuentan más o menos el núcleo de la película y de lo que sucede. Entonces esto es importante que los papás, igualmente los pediatras son los que tienen que estar atentos en el control médico, a marcar todas estas, a mirar estos desafíos o estas situaciones que puedan estar sucediendo, pero está bueno que nosotros desde casa como papás también podamos estar atentos, porque a veces en la situación de consultorio esto se puede escapar, y saber que, bueno, en estas situaciones hay que consultar. No necesariamente esto es indicador de trastorno del lenguaje, sí es un indicador ya de por sí de que algo ahí hay que mirar más de cerca. Y después también hay que hacer otras evaluaciones, ¿no es cierto? Evaluaciones auditivas, no sé, cosas que a ver si el chico está escuchando bien. Hay que hacer como una mirada más amplia, que eso los papás no tienen por qué saber, no tienen por qué hacerlo. Sí tienen que venir a la consulta para que nosotras podamos detectarlo. Y que el lenguaje también, me parece que eso también está bueno decirlo, que sea funcional, ¿no? Que sea efectivo en relación a la comunicación, porque a veces llegan al consultorio familias que dicen, sí, tiene un montón de palabras, o sea, sí, cuenta hasta 20 en inglés. Tal cual. O bueno, tiene un lenguaje muy sofisticado, pero no tiene contacto visual. Como estas pautas también que sí, la interacción tiene que estar, digamos, y tiene que estar sostenida, esto de poder jugar con el otro, de poder estar y de poder mantener una comunicación. En este momento hay una gran cantidad o sea, hay como un cuello de botella en el consultorio que se nos fue dando después de la pandemia. De alguna manera se adjudica que esto sucede por la pandemia. Obviamente que el hecho de que alguien haya pasado encerrado en un departamento no favorece el desarrollo del lenguaje, por supuesto, pero quizás de alguna forma también ayuda a que estemos como más atentos a mirar qué es lo que pasa con el lenguaje de los chicos, que antes como que no se les, quizás no, en general se derivaba más tarde, en la edad media de los pediatras, por suerte, antes era a los 5 y ahora ya están derivando a los 2 años, que es una buena edad para empezar a trabajar. Sí. En este momento hay, digamos, si bien no estamos, o sea, hay cosas que por ahí en el desarrollo del lenguaje no vienen bien sin que necesariamente sea un trastorno del lenguaje, y que quizás tengan que ver mucho con esta cuestión social que hace un ratito comentábamos, que tiene que ver con las pantallas, en las cuales los chicos
se pierden, o sea, un chico que pasa durante mucho tiempo enfrente de una pantalla es un tiempo que se está perdiendo de poder vivir otras experiencias que favorezcan el desarrollo. Entre ellas la interacción, no solo la interacción, el chico que está con las pantallas se pierde tiempo de jugar a la pelota, pierde tiempo de armar un rompecabezas, pierde tiempo de bailar, pierde tiempo de cantar, pierde tiempo de imaginar. Claro. Es mucho más fácil estar frente a una pantalla, o sea, el pantallismo no es de ahora, viene desde el que se inventó la tele. Claro. Cuando de repente en la década del 60 los chicos pasaban 16 horas mirando la televisión hipnotizados. Eso es algo que es importante también para los papás. La pantalla no va a estimular el lenguaje. La pantalla hipnotiza. No hay un aprendizaje activo a no ser que yo me siente con el nene y juntos miremos algo que está sucediendo en una tablet o que estemos mirando fotos familiares, porque ahí estamos conversando o que nos saquemos una foto o que hagamos una videollamada. ¿Por qué? Porque ahí estamos interactuando los dos con un dispositivo móvil, que eso es lo mismo o no, pero bueno, si un ratito nos ponemos a mirar unas fotos que nos sacamos, no tiene nada de malo. El problema está en cuando un chico se excede exacerbadamente, porque cuando la OMS dice nada de pantallas a los 2 años, se sabe que uno siempre, de lo que te dicen, vos podés comer 3 galletitas, bueno, yo como 4. Claro. O sea, siempre uno le saca el IVA a las indicaciones. Sí. Si está al año 10 minutos frente a una pantalla en el momento en el que vos tenés que sacar el pollo del horno, eso no le va a hacer nada al chico. Es peor si es inquieto que venga y se te queme. Claro. Ni hablar, pero esos son 10 minutos. El tema es que realmente hoy en día los chicos pasan muchas horas del día expuestos a pantallas y eso va en detrimento del tiempo que pasan los papás con los chicos. Nosotros papás llegamos muy cansados a casa, muchos trabajamos muchísimas horas con hijos chicos y estamos trabajando desde las 9 hasta las 7 de la tarde, pero bueno, yo tengo que tratar de conseguir con mi hijo tiempo de calidad. Claro. Es decir, no castigarme porque tengo que trabajar. Bueno, si yo no trabajo, el chico no come. Entonces, no es algo que yo vaya a poder dejar de hacer. Pero quizás, cuando vengo del trabajo, en vez de sentarme en el sillón y mirar yo Instagram o la revista Para Ti o lo que fuera que mire, puedo sentarme a hacer un dibujo, puedo sentarme a jugar con burbujas, puedo sentarme a armar un rompecabezas, puedo sentarme a jugar a la cocinita. Pensamos siempre en la estimulación del lenguaje de un nene de 2 años. Claro. Puedo sentarme a jugar con los autos, a charlar, a cantar. Entonces, ese tiempo de calidad es el que sienta las bases para el desarrollo del lenguaje. Esto tiene, así como la pantalla genera conexiones sinápticas que no favorecen al lenguaje, porque activamos el lóbulo occipital, todo es visual, todo es visual, todo es visual, y no hay nada de todas las otras áreas del cerebro. Cuando propiciamos un juego, un momento de interacción, eso también tiene impacto en nuestro cerebro. Y eso hace que podamos vivenciar. El lenguaje es acción, es a partir de la acción, no es a partir de las imágenes. O sea, el lenguaje no se desarrolla mirando una aplicación que aparecen distintas imágenes de, no sé, colores o animalitos. Ahí es una cuestión mecánica, sí, denomino perro, gato, verde, azul, pero eso no es comunicación. El lenguaje es comunicación. Y son esas las instancias que por ahí, dentro de lo que serían las pautas a los padres, es pasar tiempo de calidad con los chicos, sentarnos a jugar, dejar las pantallas nosotros, papás, para otro momento, en ese rato en el que estamos, y cuando ellos se acuestan, sí, me quedan mirando y paveando. ¿Cuándo sí le puedo dar pantallas a los chicos? Bueno, cuando es ese ratito cortito, me tengo que bañar, estoy cocinando, bueno, es 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, pongo el timer o el cronómetro, les digo, cuando suena, se apaga todo. Y armamos también una rutina. Poder anticipar también, ¿no? Porque a los chicos les agarra como cuando de golpe uno quiere apagar la tele. Para los chicos, a nosotros también. Yo estoy haciendo algo y vos venís y me sacás lo que yo estoy haciendo. Yo también voy a estallar, a mí también me va a molestar. Claro, entonces, pero poder darle como pautas, decirle al chico, bueno, cuando pasa tal cosa se apaga. Bueno, entonces es como darle también la posibilidad de anticipar. Y después va a venir algo que también va a ser lindo de hacer. Porque si no, él se apaga y ¿yo qué hago? No saben qué hacer. Claro. Apagamos y nos vamos a bañar, apagamos y nos ponemos a pintar, apagamos y dibujamos. Y así les brindamos como una alternativa para... O sea, no puede ser... O tenemos que tratar de no caer en el que cada vez que llora o cada vez que yo no sé cómo manejarlo, le enchufo el teléfono porque es fácil.
Porque también a veces hay que entender a los papás que por ahí están saturados, no dan más y demás. Pero bueno, Claro. hay que tratar de esas cosas acotarlas lo más posible. A nosotros nos cuesta esperar. Si vos mirás una sala de espera de un consultorio médico, los adultos estamos con pantallas. Entonces, Sí. es lógico que si nosotros lo hacemos, ¿por qué no se lo vamos a dar al chico? Bueno, nosotros lo podemos hacer porque tenemos otros recursos, porque ya desarrollamos todas las habilidades habidas y por haber, pero los chicos no saben esperar. Entonces está bueno también para el momento de espera llevar otras cosas, llevar algo para pintar, llevar algo para leer, Otros recursos. llevar un pop-it, no sé, un muñequito o lo que fuera. Y como que los pequeños cambios, a veces no hay que hacer un gran modificación en la vida de todos los días. Con una cosita uno ya va sembrando una semillita mucho más importante. Y es como que ahí ya vamos haciendo otro colchoncito más propicio para el lenguaje y para la vida. Y aparte de saber esperar en relación a las pantallas, ¿no? En nuestra época había que esperar el programa de televisión para determinada hora. Eso, ahora en Netflix ya te viste toda la serie en 2 días. Nosotros ya, digamos, los chicos que ahora tienen 15 años, no sé si van a saber esperar cuando tengan la edad nuestra. Pero a esperar se enseña, a jugar se enseña. Todas esas cosas hay que estar ahí. Esperar no es fácil, la ansiedad nos está comiendo. Ya creo que el 90% de la gente moderno tiene ansiedad. Bueno, y una de las razones de tanta ansiedad es la inmediatez. El hecho de que vos no tengas que esperar para nada, querés tal cosa, plink, a un segundo de tu casa, te dicen todas las aplicaciones. Sí. Entonces, vos no tenés que esperar para nada, por lo tanto no ejercitas la espera. Por lo tanto, cada vez que tengas que esperar te vas a morir de ansiedad. Entonces eso es como que, bueno, nosotros por ahí tenemos un poco más de recursos porque crecimos esperando al martes que viene para mirar la serie. ¿no? Sí. Los chicos de ahora eso no les pasa. Entonces tenemos que ser agentes activos en la enseñanza de este tipo de cosas. Y decir, bueno, nada, tenés que esperar, andá a jugar con la pelota un rato, porque a veces yo no puedo estar todo el tiempo jugando con mi hijo. Bueno, no hace falta, porque yo por ahí tengo que hacer la comida, tengo que limpiar, lo que fuera, pero bueno, jueguen con la pelota, jueguen con un globo, fíjate a ver qué puede pasar. Pero bueno, esto hay que darles el disparador a los chicos, nosotros tenemos que ser los generadores. Algo que sucedió durante la pandemia, que fue tan nocivo para todos, fue nocivo ni hablar, por suerte estamos vivos y la pasamos, pero en ese tiempo de confinamiento se perdió la interacción social y en paralelo a eso los papás tenían que estar trabajando en casa mirando en la computadora y nadie podía mirar al hijo. Y yo me recuerdo, porque lo pude hacer, tipo, bueno, yo trabajo media hora, después la otra media hora trabajás vos con mi marido y en esa media hora nos entreteníamos a los chicos. Pero todo ese tiempo son tiempos de estimulación que se perdieron. La pandemia en sí no genera un trastorno del lenguaje. Esto es importante aclararlo. Sí. El entorno es favorecedor, el entorno puede ser favorecedor del lenguaje o puede ser perjudicador del desarrollo del lenguaje. Pero también está el bagaje de cada uno. Cuando el entorno es poco estimulante, el lenguaje tiende a volverse pobre. Tiende a haber menos vocabulario, tienden las frases a ser más cortas, tiende a haber un lenguaje pobre, un habla pobre, con pocos recursos. Pero eso no es un trastorno del lenguaje, porque el trastorno del lenguaje tiene dificultades gramaticales, de recuperación de palabras, tiene otros componentes. Claro, es pobre, pero no es disfuncional, digamos, a diferencia Es funcional, exactamente. Claro. Está como reducido, poco estimulado, está acotado. Eso sí, obviamente puede tener un impacto en lo académico, porque si yo tengo poco vocabulario, la lectura, me va a costar comprender la lectura, me va a costar expresarme a partir de la escritura. No quiere decir que no genere dificultades después en la alfabetización o en los procesos académicos, pero no es lo mismo que tener un trastorno del desarrollo del lenguaje. Eso es importante aclararlo, porque si no se piensa, bueno, el confinamiento causa trastorno del lenguaje. No, el trastorno del lenguaje es algo, porque si no, cuando un chico tiene un trastorno del lenguaje, el padre que tiende a pensar, ¿qué hice yo para que le pasara esto? Claro. Nada. El trastorno del desarrollo del lenguaje es neurobiológico, tiene... Sí, multifactorial. Es multifactorial, pero es algo que es propio de cada uno. Yo estoy predispuesto a tenerlo y lo voy a tener. Si el entorno favorece, mis síntomas van a ser más suaves o no, y si el entorno perjudica va a ser peor. O sea que si un chico tiene un trastorno del lenguaje, no es por culpa de los padres. Si un chico tiene un lenguaje pobre, tampoco le vamos a echar la culpa a los padres, pero los padres pueden hacer un montón para favorecer
eso y Como medio, resolverlo. En el confinamiento no quedó otra que estar viviendo esa situación espantosa, pero ya por suerte salimos, entonces está bueno que esas costumbres que se instalaron durante la pandemia, que eran perjudiciales y que no quedaba otra, así como en la época de la guerra, se iban a la guerra y no quedaba otra, bueno, eso ya se fue. Entonces ahora me parece que es momento de cambiar esa situación e ir quitando de a poco esos hábitos perniciosos como es, por ejemplo, el estar expuesto 20.000 horas a las pantallas, Claro. nosotros y los chicos. Sí, como poder uno reflexionar sobre la propia rutina, ¿no? Sobre los hábitos que Sí. se tienen en casa. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Y esperamos que les haya gustado este episodio. Hasta la próxima.